El chavo estaba sentado en la escalera de la vecindad, con su barril vacío a un lado. Y a su alrededor, todo parecía normal. La Chilindrina jugaba con un trompo, don Ramón discutía con doña Florinda, y el profesor Girafales llegaba con su ramo de flores. Pero entonces, apareció un hombre mayor en la entrada. Llevaba un traje gris oscuro, algo gastado, y un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. Él caminó despacio, observando cada rincón de la vecindad con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más, algo que el chavo no supo identificar. El hombre se detuvo frente a él y sonrió. «¿Tú eres el chavo, verdad?», preguntó con voz pausada. El niño lo miró con desconfianza. «Sí, ¿por qué?». «He escuchado muchas historias sobre esta vecindad. Parece un lugar interesante». El hombre sacó un cigarro de su bolsillo, pero en lugar de encenderlo, solo lo sostuvo entre los dedos mientras miraba alrededor con atención. «¿Y usted quién es?», preguntó el chavo, inclinando la cabeza. «Me llamo Calvillo. Soy el nuevo dueño de esta vecindad». El chavo parpadeó, sorprendido. «¿Y el señor Barriga?». El hombre sonrió, pero no respondió de inmediato. En cambio, guardó el cigarro y se inclinó un poco hacia el niño. «Digamos que, me la vendió. Ahora yo me encargaré de todo aquí». El chavo no supo qué decir. Nunca antes había visto a ese hombre, pero algo en su forma de hablar lo hacía sentirse incómodo. Y con el paso de los días, la presencia del señor Calvillo se hizo notar. A diferencia del señor Barriga, él no cobraba la renta de inmediato, pero caminaba por la vecindad en silencio, observando a cada uno de los inquilinos con una mirada inquisitiva. «Este tipo no me da confianza», dijo don Ramón una tarde, mientras hablaba con el chavo y la Chilindrina. «¿De dónde salió?». «A lo mejor es buena persona, papá», respondió la Chilindrina, aunque su tono no sonaba muy convencido. «No sé, pero siempre anda mirando raro», murmuró el chavo. Y esa noche, la vecindad se sintió extrañamente silenciosa. El viento soplaba más fuerte de lo normal y algunas luces parpadeaban como si fueran a apagarse. El chavo se metió en su barril, tratando de dormir, pero despertó en mitad de la noche por un sonido extraño. Eran pasos arrastrándose sobre el suelo de la vecindad. El chavo se asomó con cuidado y vio una silueta en la oscuridad. Era el señor Calvillo, caminando lentamente, deteniéndose frente a algunas puertas y tocándolas con suavidad. El niño sintió un escalofrío, pero decidió meterse de nuevo en su barril y cerrar los ojos. A la mañana siguiente, todo parecía normal, salvo por un detalle inquietante. Doña Clotilde no salió de su casa. Nadie la vio en todo el día. Y lo más extraño fue que el señor Calvillo tenía una sonrisa más amplia de lo habitual. Sin embargo, al día siguiente, el chavo despertó temprano, estirándose dentro de su barril. Pero algo en el aire se sentía distinto. El chavo miró alrededor y notó que la puerta de doña Clotilde seguía cerrada. «Qué raro», murmuró rascándose la cabeza. Generalmente, la bruja del 71 salía todas las mañanas a barrer su parte de la vecindad o a coquetear con don Ramón, pero hoy no se veía por ningún lado. Y a lo lejos, don Ramón caminaba hacia la puerta de la señora. «Doña Clotilde. ¿Está usted ahí?», llamó, golpeando suavemente la madera. Pero no hubo respuesta. «A lo mejor salió de viaje», sugirió la Chilindrina, que observaba la escena desde las escaleras. «¿Viaje?», se preguntó don Ramón. «No me dijo nada de eso ayer». El chavo se rascó la cabeza otra vez. Le parecía extraño, pero decidió no darle más importancia. A fin de cuentas, los adultos siempre hacían cosas raras. Pero más tarde, mientras el chavo jugaba con su pelota en el patio, el señor Calvillo apareció en la entrada de la vecindad. «Vaya, qué buen día hace hoy», dijo con su sonrisa amplia y calmada. El chavo se detuvo y lo miró. «Sí, pero ¿usted ha visto a doña Clotilde?». El hombre se quedó quieto un momento y luego soltó una leve risa. «No, pequeño. Pero estoy seguro de que está bien. A veces las personas necesitan irse sin avisar». El chavo ladeó la cabeza. Algo en la forma en que lo dijo no le gustó. «¿Y usted por qué siempre camina de noche?». El señor Calvillo lo miró con una expresión divertida. «A veces, la noche es el mejor momento para conocer un lugar. Uno puede notar cosas que de día pasan desapercibidas». El chavo no entendió bien lo que quiso decir, pero antes de poder hacer otra pregunta, el hombre le extendió la mano. «Por cierto, pequeño, creo que no nos hemos presentado bien. ¿Quieres venir a mi casa? Me gustaría conocerte mejor». El chavo parpadeó. «¿A su casa?». «Sí. Seguro que te gustará. Tengo algunas cosas interesantes que podrían llamarte la atención». El niño dudó. No todos los días un adulto lo invitaba a su casa de esa manera. «Bueno, pero si tiene tortas de jamón». El señor Calvillo sonrió aún más. «Por supuesto».
Y el chavo siguió al señor Calvillo hasta una puerta en la vecindad que antes estaba cerrada con candado. Esta era la antigua bodega del señor Barriga, dijo el hombre mientras abría la puerta con una llave plateada. El interior era más grande de lo que el chavo esperaba. Había una mesa de madera en el centro, algunas estanterías con libros viejos y un mueble cubierto con una sábana. Siéntate, dijo el señor Calvillo, señalando una silla. El chavo se sentó, observando todo con curiosidad. Aquí guardo cosas interesantes. Cosas que las personas dejan atrás cuando desaparecen. El niño dejó de balancear sus pies en el aire y lo miró. ¿Desaparecen? El señor Calvillo asintió lentamente. Sí. A veces la gente simplemente se va. Y dejan cosas. Como doña Clotilde. El chavo sintió un escalofrío, pero antes de poder preguntar algo más, el hombre sacó un plato con una torta de jamón y lo puso frente a él. Come, pequeño. El chavo dudó un segundo, pero el hambre fue más fuerte. Así que agarró la torta y le dio un gran mordisco. Pero mientras masticaba, notó que, sobre una de las estanterías, había un objeto que le resultaba familiar. Era el bolso de doña Clotilde. Y su corazón latió más rápido. Intentó no mirar demasiado, pero ahora se daba cuenta de que también había otros objetos. Un sombrero que parecía de don Ramón, y un pañuelo que había visto usar al profesor Girafales. El chavo tragó el bocado con dificultad. Señor, ¿qué hace con todas esas cosas? El señor Calvillo lo observó en silencio por un momento y luego sonrió otra vez. Son recuerdos. El chavo sintió un escalofrío en la espalda. Algo en la forma en que lo dijo hizo que la torta de jamón ya no supiera tan bien. Después de eso, el chavo terminó su torta de jamón en silencio. No quería mirar el bolso de doña Clotilde ni los otros objetos en la estantería, pero no podía evitar sentirse inquieto. Bueno, señor, yo ya me voy, tengo que jugar con la chilindrina, dijo, deslizándose lentamente de la silla. El señor Calvillo mantuvo su sonrisa, pero su mirada se sintió más pesada. Por supuesto, pequeño. Puedes venir cuando quieras. El chavo asintió rápidamente y salió de la bodega casi corriendo. Y cuando estuvo afuera, respiró hondo y se secó el sudor de la frente. Algo estaba mal, pero no sabía exactamente qué. Y con el paso de los días, la vecindad empezó a sentirse vacía. Primero fue doña Clotilde, pero luego, también don Ramón dejó de aparecer. ¿Y ahora mi papá dónde se metió?, decía la chilindrina, cruzada de brazos. El chavo se encogió de hombros, pero por dentro, sentía un nudo en el estómago. Luego, fue el turno del profesor Girafales. Y doña Florinda se pasaba las tardes esperando en la entrada de su casa con una taza de café que nunca llegaba a entregar. No puede ser que haya desaparecido sin decir nada, susurraba con preocupación. Y entonces, Kiko también desapareció. Y la vecindad, que siempre estaba llena de gritos, risas y peleas tontas, ahora era un lugar silencioso. Demasiado silencioso. Y el chavo sentía que algo lo observaba cada vez que cruzaba el patio. El señor Calvillo seguía ahí, caminando con su traje gris, saludándolo con su sonrisa extraña. Cada vez estamos más tranquilos, ¿no crees, pequeño?, le dijo una tarde. Pero el chavo no respondió. Y una noche, el chavo decidió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Esperó hasta que todo estuviera oscuro y salió de su barril. Después, caminó con cuidado por la vecindad, sintiendo que cada sombra podía ocultar algo. Pero luego, se detuvo frente a la bodega del señor Calvillo. Y la puerta estaba entreabierta. Y con el corazón latiéndole en los oídos, el chavo entró. Todo estaba como la última vez, excepto por una cosa. El mueble cubierto con la sábana estaba movido. El chavo tragó saliva y se acercó. Después, con manos temblorosas, levantó la tela. Y lo que vio lo dejó sin aire. Eran maniquíes. Pero no cualquier tipo de maniquíes. Eran exactos a sus amigos. Doña Clotilde con su vestido. Don Ramón con su gorra y su camiseta. Kiko con su uniforme de marinero. El profesor Girafales con su traje. Y todos estaban de pie, inmóviles, con miradas de cera. El chavo sintió que las piernas le fallaban. Luego, intentó gritar, pero una mano se posó en su hombro. Te dije que algunas personas simplemente se van, susurró el señor Calvillo detrás de él. El chavo giró lentamente la cabeza y vio la misma sonrisa de siempre. Pero ahora, esa sonrisa se veía diferente. Se veía hambrienta. Y el chavo sintió que el estómago se le revolvía. Después, miró los maniquíes otra vez, esperando que todo fuera una broma, una ilusión, algo que pudiera entender. Pero no. Eran reales. Y cada detalle estaba ahí. Las arrugas en la frente de don Ramón, la expresión de orgullo en el rostro del profesor Girafales, la sonrisa congelada de Kiko. Todos estaban ahí, pero no estaban vivos. Y el chavo quiso correr, pero el señor Calvillo apretó su hombro con fuerza.
No tienes que asustarte, pequeño. Susurró con su voz calmada. Esto es solo lo inevitable. El niño se soltó de un tirón y corrió fuera de la bodega, sintiendo que el aire le faltaba. Pero al día siguiente, doña Florinda no salió de su casa. La Chilindrina tampoco apareció. Nadie en la vecindad comentó nada. Quizá porque ya no quedaba casi nadie. Y el chavo intentó hablar con Jaimito el cartero, pero él solo murmuró. Yo no quiero meterme en problemas. Y Jaimito se fue, pedaleando rápidamente su bicicleta fuera de la vecindad. Después, esa noche, el chavo intentó quedarse despierto. Él se metió en su barril, abrazando sus rodillas. Pero el sueño lo venció. Y cuando despertó, estaba en la bodega. Frente a él, el señor Calvillo lo observaba con su sonrisa tranquila. No quería hacer esto tan pronto contigo, pero eres el último. El chavo intentó gritar, pero algo le cubría la boca. Sus manos y pies estaban atados. El hombre sacó un pincel y un bote de pintura. Te prometo que no dolerá. El niño se sacudió, tratando de liberarse, pero era inútil. Y entonces, todo se volvió negro. Días después, la vecindad estaba completamente vacía. No había niños corriendo, ni gritos, ni discusiones. Solo el sonido del viento y el eco de un pasado que ya no existía. Y en la bodega, junto a los otros maniquíes, había uno nuevo. Un niño con gorra y tirantes, con una expresión de sorpresa en su rostro de cera. Y el señor Calvillo se sentó en la escalera, fumando tranquilamente un cigarro. Después, miró la vecindad vacía con satisfacción. Todo estaba en orden. Pero entonces, sacó un viejo papel de su bolsillo. Era un contrato de propiedad. Y en él, se leía con claridad. La vecindad del señor Barriga, propiedad de Calvillo y Asociados desde 1952. El hombre sonrió, recordando. Años atrás, él había sido el dueño legítimo de la vecindad. Pero el señor Barriga y su familia lo traicionaron, arrebatándole su hogar y dejándolo en la miseria. Pero el tiempo pasó, y cuando por fin pudo regresar, ya no era el mismo hombre. Ya no tenía familia. Y solo tenía una cosa en mente. Era venganza. El señor Barriga y su hijo, Ñoño, fueron los primeros en desaparecer. Nadie preguntó por ellos, y nadie sospechó nada. Después, el resto de los inquilinos fueron cayendo, uno por uno. Y ahora, la vecindad volvía a ser suya. El señor Calvillo se puso de pie y caminó lentamente hacia la bodega. Después, acarició la cabeza de cada maniquí con suavidad. Ahora sí, todos estarán aquí para siempre. Exclamó. Y luego, cerró la puerta con llave. Y la vecindad ya no fue la misma desde ese momento.